No puedo ser el único que se lo pregunta. Hay un crucero de guerra alemán de más de 200 metros de eslora tumbado boca abajo en una laguna del Pacífico. Lleva ahí desde 1946. Nadie lo ha movido, nadie lo ha desguazado. Nadie ha intentado recuperarlo en serio. Y lo curioso es que el Prinz Eugen no es un barco cualquiera, es uno de los buques de guerra más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo presente en el momento exacto en que el acorazado más querido de la Royal Navy fue partido por la mitad, sobrevivió a la guerra entera y luego sobrevivió a 2 bombas nucleares. Y aún así, está ahí, boca abajo, en una laguna remota, oxidándose despacio. Lo que quiero saber es ¿por qué? Porque la respuesta es más extraña de lo que parece, y tiene que ver con radioactividad, con acero que vale más de lo que cuesta el barco entero, y con un estudio que el ejército de los Estados Unidos encargó en 1974 y cuyos resultados fueron tan desalentadores que nadie volvió a tomarse en serio la pregunta. Primero, el contexto, porque si no has oído hablar del Prinz Eugen, necesitas saber qué fue este barco antes de entender por qué importa que siga en el fondo del océano. El Prinz Eugen era un crucero pesado de la Kriegsmarine, la armada de la Alemania nazi. Fue votado en 1938 y puesto en servicio en agosto de 1940. Con 221 metros de eslora y un desplazamiento de casi 19.000 toneladas a plena carga, era un barco formidable. Rápido, bien armado y diseñado para operar en el Atlántico atacando los convoyes aliados que abastecían a Gran Bretaña desde América. En mayo de 1941 salió al mar junto al acorazado Bismarck en la misión que Alemania llamó Operación Rheinübung. El plan era sencillo y ambicioso al mismo tiempo: irrumpir en el Atlántico Norte y sembrar el caos en las rutas de suministro aliadas. Lo que pasó a continuación lo mencioné en el vídeo sobre el Bismarck, pero vale la pena repetirlo aquí porque el Prinz Eugen estaba presente. El 24 de mayo, los 2 barcos alemanes interceptaron a HMS Hood y HMS Prince of Wales en el estrecho de Dinamarca entre Groenlandia e Islandia. En cuestión de minutos, los cañones alemanes encontraron su objetivo. Un proyectil atravesó la cubierta del Hood y detonó su Santa Bárbara. El Hood se partió en 2, se hundió en menos de 3 minutos. De sus 1.421 hombres, solo sobrevivieron 3. El Prinz Eugen estaba ahí, disparó sus propios cañones en ese intercambio. Estuvo a menos de 20 kilómetros cuando el barco más célebre de la Royal Navy desapareció bajo las aguas. Pero lo que me resulta fascinante del Prinz Eugen es lo que vino después. Cuando el Bismarck fue cazado y hundido 3 días más tarde, el Prinz Eugen ya no estaba. Se había separado antes, con problemas mecánicos, y logró alcanzar el puerto de Brest, en Francia. Pasó los siguientes meses en los puertos del Atlántico francés, siendo bombardeado intermitentemente por la aviación británica, reparándose, esperando. En febrero de 1942 participó en la llamada Carrera del Canal, una operación en la que el Prinz Eugen, junto a otros buques alemanes, cruzó el Canal de la Mancha a plena luz del día, ante las narices de la Royal Navy, y llegó a Alemania. Fue una humillación pública para los británicos. Sobrevivió al resto de la guerra operando en el Báltico, cubriendo la retirada de las tropas alemanas en los últimos meses del conflicto. Cuando Alemania capituló en mayo de 1945, el Prinz Eugen era uno de los pocos barcos de guerra mayores de la Kriegsmarine que seguía a flote. Fue entregado a los aliados como botín de guerra. Los americanos se lo quedaron. Y aquí es donde empieza la parte realmente extraña. En lugar de desguazarlo o convertirlo en museo, la Marina de los Estados Unidos decidió llevarlo al otro lado del mundo. El destino era el atolón de Bikini, un conjunto de islas diminutas en el Pacífico Central, en las Islas Marshall. En 1946, el ejército americano estaba preparando la Operación Crossroads, una serie de pruebas nucleares diseñadas para estudiar qué efectos tendrían las bombas atómicas sobre los barcos de guerra. El Prinz Eugen fue seleccionado como barco objetivo junto a decenas de otros buques capturados o dados de baja. Se lo pintaron de gris, le pusieron animales de laboratorio a bordo para medir los efectos de la radiación y lo anclaron en la laguna de Bikini. La primera prueba, llamada Able, fue una detonación aérea el 1 de julio de 1946. El Prinz Eugen estaba a algo menos de 2 kilómetros del punto de impacto. La bomba explotó. La onda expansiva sacudió la flota. Varios barcos se hundieron inmediatamente. El Prinz Eugen sobrevivió, dañado, con estructuras dobladas, pero a flote. Los americanos lo inspeccionaron y lo volvieron a anclar en la laguna, esta vez más cerca del centro. La segunda prueba, llamada Baker, fue una detonación submarina, el 25 de julio de 1946. Una columna de agua radiactiva de más de 1 kilómetro de altura emergió del centro de la laguna y se desplomó sobre toda la flota como una cascada. Fue una de las imágenes más espectaculares de todo el siglo XX. El Prinz Eugen sobrevivió también a esa.
Seguía a flote, con una escora mínima, estructuralmente dañado, pero negándose a hundirse. Un crucero de guerra alemán acababa de sobrevivir a 2 bombas atómicas, y los ingenieros navales americanos no sabían muy bien qué hacer con esa información. Pero aquí está el problema que nadie había calculado bien. La prueba Baker no solo dañó los barcos, los bañó en agua del mar intensamente radiactiva. Todo, cubiertas, superestructuras, pintura, maquinaria, mamparos, todo quedó contaminado. Y la radioactividad no se iba. Los equipos de descontaminación intentaron limpiar el Prince Eugen, lo frotaron, lo remolcaron, intentaron lavarlo, no funcionó. El barco era demasiado peligroso para que nadie pudiera trabajar en él durante cualquier cantidad de tiempo significativa. No era posible reparar las vías de agua que poco a poco estaban inundando sus compartimentos. No había tripulación que pudiera gestionar el problema. Los americanos remolcaron el Prince Eugen hasta el atolón de Kwajalein, a unos 300 kilómetros al este. Y ahí, el 22 de diciembre de 1946, después de semanas de escora progresiva que nadie podía detener, el Prince Eugen volcó y se hundió. Quedó tumbado boca abajo, en unos 40 metros de agua. Nadie lo vio hundirse, no hubo ceremonia, simplemente desapareció bajo la superficie de la laguna. Y ahí ha estado desde entonces, casi 80 años. La pregunta obvia es ¿por qué nadie fue a buscarlo? Y la respuesta se puede dividir en 3 capas que se van encadenando unas con otras. La primera es la radioactividad. Justo después de la prueba Baker, el barco era peligroso, no podías acercarte sin exponerte. Y aunque con el tiempo la contaminación superficial fue disminuyendo, quedaba la incertidumbre. ¿Cuánto habían absorbido los materiales? ¿Qué pasaba con las partes más profundas del casco? En 1946, el mundo llevaba poco más de un año en la era nuclear. Nadie tenía protocolos claros para evaluar esto, y nadie iba a voluntariarse para descubrirlo. La segunda razón es la ubicación. Kwajalein está en mitad del Pacífico. No hay astilleros, no hay infraestructura de salvamento pesado, no hay nada cerca que facilite una operación de esa envergadura. Cualquier intento de levantar o desguazar el barco requeriría traer todo el equipo necesario a través de miles de millas de océano abierto. Eso dispara los costes antes de haber quitado un solo tornillo. Y la tercera razón es la que más me llamó la atención cuando estaba investigando este vídeo. En 1974, la Marina de los Estados Unidos encargó un estudio de viabilidad formal para determinar si tenía sentido económico recuperar el Prince Eugen. Los resultados fueron publicados como informe oficial, y los números fueron brutales. El coste estimado de la operación de salvamento, alrededor de $7,5 millones. El valor estimado del acero recuperable como chatarra, aproximadamente $1,5 millones. 5 veces más caro recuperarlo que lo que valdría lo que sacas de él. Y aquí viene la ironía que hace que esta historia sea realmente buena. El Prince Eugen fue construido antes de julio de 1945, que es cuando se realizó la primera prueba nuclear de la historia, en Nuevo México. Eso significa que su acero es lo que los científicos llaman acero de bajo fondo. Todo el acero fabricado después de esa fecha contiene trazas de partículas radiactivas procedentes de los ensayos nucleares atmosféricos que impregnaron la atmósfera terrestre. El acero anterior a 1945 no. Y eso lo hace extraordinariamente valioso para instrumentos científicos sensibles, como detectores de radiación, donde incluso cantidades mínimas de radioactividad en el material de blindaje interfieren con las mediciones. Hospitales y laboratorios de investigación nuclear han usado planchas de acero de viejos acorazados para construir salas de blindaje. Es un mercado real. El acero prebélico vale considerablemente más que el acero moderno equivalente. El Prince Eugen está construido enteramente con ese tipo de acero. Pero la prueba Baker detonó una bomba nuclear directamente bajo el agua y luego dejó caer una columna de agua radiactiva sobre toda la flota. Esa agua empapó cada superficie del barco. El mismo acontecimiento que hundió al Prince Eugen también contaminó el acero que en otras circunstancias habría justificado económicamente rescatarlo. Si hay una historia más perfectamente irónica en la historia naval del siglo XX, no la conozco. Hoy, el casco del Prince Eugen sigue en la laguna de Kwajalein, boca abajo, con sus 3 hélices apuntando hacia la superficie. Una de esas hélices fue cortada y retirada en los años 90. Hoy está expuesta en el Memorial Naval de la Boe, cerca de Kiel, en Alemania, como el único fragmento significativo del barco que existe sobre tierra firme. El resto del barco se oxida despacio en el fondo del Pacífico. Hay algo que me parece difícil de ignorar cuando piensas en todo esto. El Prince Eugen estuvo presente en el hundimiento del Hood, sobrevivió a la persecución aliada que acabó con el Bismarck. Sobrevivió 5 años de guerra, sobrevivió a 2 bombas nucleares, y al final lo mató no una batalla, no una tormenta, no un torpedo enemigo. Lo mató el agua radiactiva que se filtró despacio por sus cascos durante semanas después de que todo el mundo ya hubiera dejado de prestarle atención. Y nadie fue a buscarlo porque salía más caro rescatarlo que dejarlo donde estaba.
Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más sobre barcos como este, dímelo en los comentarios y seguiré haciendo más. Suscríbete para no perderte el siguiente y nos vemos la próxima vez.